Vamos a ver hoy las humedades de condensación y de capilaridad. Vamos a comenzar con las de condensación. ¿Qué es la condensación? Pues la condensación es el hecho de tener un movimiento de aire caliente húmedo en el interior, ¿vale? Que contacta con una superficie fría. Al tocar la superficie fría se condensa, es decir, se materializa en gotas de agua y escurre por esa superficie. Para que ocurra ese proceso de condensación y provocar las humedades, se tienen que dar tres efectos, ¿vale? Uno, que exista una humedad en el interior. Otro, que haya un cerramiento que tenga un puente, que tenga un puente térmico. ¿Eso qué es? Que no consiga aislar suficiente entre el exterior y el interior y que las dos caras de ese cristal estén frías. Por tanto, cuando el aire caliente de casa toca la superficie fría del cristal es cuando condensa. Y tercero, que existan diferencias de temperatura. En verano no nos ocurre eso porque no hay esa diferencia térmica entre ambas caras. Bueno, tenéis aquí una fotografía hecha con una cámara termográfica. ¿Qué quiere decir eso? Utilizamos las cámaras termográficas para ver dónde están los puntos calientes y puntos fríos en las fachadas. En este caso, la parte azul corresponde a las caras frías de la fachada, que son la zona cristalada y la zona de carpintería. Y tienes una zona mucho más caliente que el resto de la fachada, que es esta zona roja que se ve de aquí, que coincide con las zonas que tienen humedad. Los materiales que absorben humedad, ¿vale? Retienen más calor y por tanto son identificables con una fotografía termográfica. Bueno, pues vamos a ver el primer factor. El primer factor de humedad es difícil eliminarlo, porque simplemente cualquier casa habitable ya tiene humedad solamente por la transpiración de la gente que vive allí o de las plantas que tengas en casa o el uso del baño, la cocina. Lo que sí que debemos evitar es la humedad excesiva. El tener muchas plantas en el interior genera mucha transpiración, igual que secar la ropa en la calefacción en invierno cuando no podemos entenderla al exterior. Debemos evitar en lo posible una humedad excesiva, o al menos vamos a ver que no podemos generar una humedad excesiva sin ventilación. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos lugares, aquellos recintos que no se pueden ventilar? Por ejemplo, sótanos. Están bajo rasante y tú no eres capaz de ventilar esas zonas. En este caso, la condensación se produce justo al contrario. Normalmente el local interior está a menor temperatura que la propia cara de la piedra. Las zonas enterradas conservan muchísimo mejor la temperatura, pero es porque el terreno que está detrás las protege de la diferencia térmica exterior. Entonces, en este caso, la humedad viene del muro. La humedad está metida en el muro y lo que hace es que cuando penetra a través del muro y toca una cara fría, porque en este caso los sótanos no están calefactados, condensa y cae. Entonces, normalmente todas estas recintos suelen tener, si trasdosamos con fábrica de ladrillo, con un tabique pegado con contacto al muro exterior, ¿vale? Suelen tener problemas de humedades. Para esto lo que hacemos es crear una cámara bufa. ¿En qué consiste esa cámara bufa? Pues vamos a dejar que este muro, el que está en contacto con la tierra, sude, condense, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es recoger. Hemos hecho una especie de rodapié para que el goteo de la condensación llegue hasta este canal. El rodapié lo podemos pintar con pintura epoxi o clorocaucho, en este caso está pintada. Se recoge con un pequeño canal que después se evacuará pues donde sea, con una tubería, un canal, al desagüe de saneamiento y por delante se hace un tabique que esté seco.
Ese es el concepto de cámara bufa. Es importante en esta cámara bufa siempre que haya ventilación, ¿vale? Para que la condensación que está en esta cara de este muro, ¿vale? Va a poder tocar y llegar a este otro muro. Entonces, para que haya ventilación en ese exceso de humedad, tiene que crearse un circuito generado de aire para que permanezca el muro exterior seco. Segundo factor. En fachadas exteriores tenemos una parte ciega, que es el ladrillo, y una parte abierta, que es la carpintería. Por supuesto, el ladrillo entendemos que es una parte mucho más aislante que la propia carpintería. ¿Por qué? Pues porque lo construimos como multihoja, por decirlo de alguna manera. Esta fábrica de ladrillo siempre tiene una hoja exterior, que es la que vemos. Trasdosado está enfoscado y después tiene el aislamiento. Y después del aislamiento tiene otro tabique que hace de trasdosado interior del muro, ¿vale? Entonces conseguimos que este muro aísle, por tanto, no sea un puente térmico que condense esas humedades. En la fotografía de la cámara térmica vemos esa circunstancia, es decir, todo el ladrillo está en oscuro, excepto los miradores y las ventanas que están en color claro, que son las que tienen mayor temperatura, porque ahora mismo están calefactadas, ¿vale? Entonces se les ve el calor producido desde dentro. ¿Cuál es el problema de esta fachada? Pues la pérdida térmica, el puente térmico lo tiene en la carpintería. Ese es el mayor problema de las fachadas. La carpintería la vamos a requerir actualmente, ¿eh? Han existido otro tipo de carpinterías, ha ido mejorando. Hemos tenido carpinterías con hojas correderas, hemos terminado con una carpintería de hoja abatible, empezamos con carpinterías de aluminio, ya estamos trabajando con carpinterías de PVC, pero sobre todo como condición aislante se le va a pedir a la carpintería. Además, ¿os acordáis de cuando vimos las filtraciones que sean carpintería monobloc, que tengan incluidas la caja de la persiana dentro de la unidad, ¿vale? Que tengan una rotura de puente térmico y que tengan un Climalit en el cristal, ¿vale? Una condición de Climalit. ¿Qué es eso? La rotura de puente térmico, el RPT, ¿vale? Es el diseño de la sección del aluminio, o en este caso, perfil de aluminio, perfil de PVC, en donde consigues que una cara metálica que tiene mucha transmisión térmica, un coeficiente de transmisión muy alto, ¿vale? Tenga las suficientes barreras. Veis aquí los cortes que tiene de gomas, tiene aquí un corte, ¿vale? No está en contacto el metal con el metal, sino que lo que hacen es hacer un corte con otro material aislante, en este caso goma. Aquí tenéis otro, esta pestaña no toca esta, y entonces las gomas, en este caso, tocan contra gomas cortando la continuidad del contacto del metal. Eso es una rotura de puente térmico. ¿Y qué es un Climalit? Pues un Climalit es un compuesto de acristalamiento en el que ponen dos láminas de luna, dos o tres, depende de los casos, ¿vale? Si son de seguridad, y en medio dejan una cámara vacía, ¿vale? Para que la transmisión no sea directa de cara de cristal a cara de cristal. Entonces, este tipo de carpintería disminuye mucho la transmisión térmica y por tanto es muchísimo más aislante y deja de ser ese puente térmico por el que se escapa el calor y por tanto se condensa la humedad. Ya hemos visto cómo la carpintería de aluminio puede mejorar sus condiciones de transmisión térmica para evitar ser un puente térmico donde condense la humedad. Vamos a ver qué se podría hacer frente a los edificios que no tengan aislamiento en la parte ciega. ¿Por qué? Pues porque hay edificios antiguos, ¿vale? En donde no se ejecutaban, como yo os he comentado antes, las hojas de aislamiento, la capa de hoja exterior más el aislamiento y la capa de hoja interior, el trasdosado. Yo he encontrado muchas reformas que al quitar el acabado interior vemos que no existe el trasdosado y el aislamiento interior. Cuando esos edificios no tienen el aislamiento correcto, ¿vale? Toda
la superficie de la fachada se convierte en un puente térmico. Para eso están utilizándose, y lo veréis en cualquiera de las obras de los barrios, un sistema que se llama SATE. ¿En qué consiste el sistema SATE? Pues es un sistema de aislamiento térmico exterior, eso es lo que quiere decir las siglas, ¿vale? Entonces, el aislamiento que no hemos colocado entre la hoja exterior y una hoja interior que debería existir, lo colocamos por el exterior. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque no queremos vaciar la vivienda. Las viviendas están habitadas y para poder meter el aislamiento interior tendríamos que evacuar a toda la gente en el edificio. Entonces, en vez de hacer eso, lo hacemos al exterior. Existen dos tipos de sistema. Os voy a dejar el link de estos vídeos, donde la placa de aislamiento se pega directamente a la fachada y después se reviste con un monocapa, luego veréis en los sistemas de monocapa, ¿vale? O sin embargo se hace una hoja con un aislamiento y luego un enrastrelado y sistema rígido. En alguno de los repasos que hemos hecho de las preguntas, preguntábamos que era un revestimiento continuo, esto es un revestimiento continuo, y esto es un revestimiento discontinuo. Aquí lo tenéis más claro, ¿vale? Bueno, vamos luego. ¿Qué es la humedad por capilaridad? La capilaridad consiste en que por absorción, ¿vale? A través del hormigón, que es un elemento poroso, y la fábrica de ladrillo, que también lo es, ¿vale? El agua se absorbe por el poro, ¿vale? Asciende, normalmente asciende, pues depende de la cantidad de la balsa de agua que tengas debajo, asciende una altura, suele ser menos de 1 metro, y arrastra las sales interiores que tiene el cemento o el ladrillo, sacándolas al exterior, ¿vale? Claro, produce moho, sales, desconchones, habitualmente, ¿vale? Es muy fácil de reconocer, es facilísimo. Veis esa línea continua de degradación, ¿vale? Que tiene el edificio, siempre son a estilo zócalos. Y producen siempre lo mismo, pues las manchas de fluorescencia blancas y los desconchados en pinturas. Es muy fácil reconocerlos y muy difícil resolverlos. ¿Por qué? Pues porque hay que crear una barrera horizontal que impida la extensión del agua. Esa barrera horizontal era tremendamente fácil de crearla cuando estás construyendo obra nueva, esa lámina que ponemos debajo de la solera y encima del encachado. Hay gente que coloca láminas de plomo en muros de piedra para evitar la extensión de la humedad, ¿vale? Esas prácticas, esas buenas prácticas constructivas son las que realmente no cuestan mucho y son eficaces en un principio. Todo lo que vamos a explicar ahora cuesta mucho dinero y no es resolutivo. En este caso, el método por inyección de resinas consiste precisamente en eso, en crear una barrera de alguna manera, que en este caso es por taladros sucesivos, separados, haciendo una línea horizontal, llevando una línea horizontal, inyectando simplemente en resinas. Lo veis aquí con este tipo. Las resinas son repelentes de humedad y crean entre ellas una barrera para impedir que sigan subiendo por capilaridad. Son aplicables a muros de ladrillo, a sillería, o a paredes con cámara. Evidentemente, cuanto más grueso sea el ladrillo, pues más profundo tiene que ser el taladro. Tienes también los hidroconvectores que hacen exactamente igual. Crean una barrera, veis aquí el arco de la barrera que descargan, los taladros con los que se introducen en la pared los hidroconvectores, y los hidroconvectores solamente son un tubo vacío que se inclina
en la pared, se penetra pues normalmente suelen ser de 15 centímetros aproximadamente, y lo que consigue es que a través del tubo pase aire, aire exterior, con una humedad relativa pequeña, es decir, seco, y una temperatura, y al pasar por el muro que está húmedo, cambie de temperatura y adquiera mayor humedad, es decir, se humedezca restándole ese agua al muro y vuelva a salir, ¿vale? Con un exceso de humedad que le ha quitado el muro. Entonces, con el paso continuo del aire seco exterior por el interior, se secan los muros. Evidentemente esto en días de lluvia pues no debe de funcionar. Bueno, vamos allá. Lo más importante, cuando veáis estos vídeos vais a ver que los propios fabricantes que recomiendan estos tipos de técnicas, ¿vale? Siempre acaban añadiendo a sus recomendaciones que los enfoscados o los recubrimientos exteriores e interiores sean transpirables, es decir, reconocen que no se pierde el 100% del agua y la humedad del muro y que lo que tienes que hacer es dejarle secarse, transpirar. Entonces, eso es para nosotros lo que yo quiero que os quedéis de todo lo que hemos estado viendo, más que de las técnicas en sí, del recubrimiento, del revestimiento. Eh, un muro mojado depende de, no tiene por qué ser un problema. Puedes dejar que ese muro siga mojado y estéticamente enmascararlo. Eso se llama, así se llama la cuarta técnica, el enmascaramiento. ¿En qué consiste? Pues consiste en que en vez de tener una pintura de color blanco uniforme, tú puedes hacer una pintura degradada y va cambiando de color, de entonación en función de la cantidad de humedad que tenga en cada estación del año. Entonces tú la dejas que transpire. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace con revestimientos monocapas, ¿vale? Con pinturas a la cal y con pinturas al silicato. Esto nos va a servir, este estudio de tratamiento de fachadas, ¿vale? Nos va a dar pie a enlazar con el cuarto módulo y poder ver los revestimientos monocapas, los tipos que hay de revestimiento monocapas y cómo se aplican, y con las fachadas en el capítulo de pinturas, aquellas pinturas que son para fachada. ¿Os acordáis que tienen que ser transpirables? Y vamos a ver pinturas hechas a la cal y pinturas hechas al silicato.